Hola, cordial saludo, bienvenidos a la Ciencia del Movimiento aquí en ESEP. Y el día de hoy tenemos una actividad bien interesante y es que vamos a hacer la disección de una pieza anatómica, que es la rodilla de una vaca. Y para ello vamos a contar con la presencia de nuestro profesor e invitado biomecánico, licenciado en Educación Física, fisioterapeuta, el profesor Manuel Riveros. Bienvenido, Manuel. Hola, muy buenos días a todos. Sí, estaremos hoy en compañía de Henry hablando de la anatomía y la biomecánica de la rodilla y estaremos mostrando los diferentes tejidos biológicos que la componen. Bueno, entonces, pues la idea es que a partir de esto ustedes puedan comprender un poquito, digamos que cómo funcionan estos tejidos biológicos, qué implicaciones tiene y sobre todo poder trasladar estos conceptos al ejercicio físico y al fitness. Bueno, yo creo que la idea principal, Manuel, es que comencemos hablando de las estructuras óseas. Yo veo acá que tenemos una rodilla de una vaca, este es el fémur, si mal no estoy, ¿cierto? Sí. Esto sería lo que hace las veces de tibia, ¿sí? Y por acá está la rótula y bueno, y por allá estarían los huesos que componen el pie, en este caso de la vaca. Para quienes de pronto no lo tienen muy claro, el fémur es el hueso más largo del cuerpo que nosotros encontramos en el muslo. Obviamente está articulado con la rodilla y debajo de la rodilla está la pierna, en realidad, que vendría siendo esta partecita. ¿Qué nos puedes contar un poquito de los huesos o del hueso que tenemos allí? Bueno, entonces empecemos hablando del hueso. El hueso es un tejido conectivo altamente especializado que tiene, de acuerdo a su forma, varias posibilidades. Uno, tenemos los huesos largos, como sería en este caso la tibia o sería el fémur. Tenemos por otro lado los huesos cortos, como podrían ser las falanges, los huesos irregulares, como podrían ser las vértebras y los huesitos del carpo, y los huesos planos, como podría ser la escápula. Okay. Los huesos largos, que es donde nos vamos a centrar en este momento, pues van a tener diferentes partes. Mostrémoslo acá en el fémur. Entonces, tiene un extremo proximal y un extremo distal. Este extremo proximal se llama epífisis, al igual que el extremo distal, pero esta parte central se llama diáfisis. Y entre ellas dos están las metáfisis, que serían las zonas o los cartílagos de crecimiento. Ok, o sea que los huesos crecen por acá durante la etapa de crecimiento, sí. Y ya cuando alcanzamos la edad madura, estas se fusionan y desaparecen. Y desaparecen. Listo. Ok, listo. Entonces, desde ese punto de vista también tenemos que mirar que el hueso tiene algunos componentes bien interesantes. Entonces empecemos por acá y vamos a mirar esta capita delgada que estamos traccionando acá, y esta capa delgada se llama el periósteo. Okay. Ese periósteo, como podemos ver, es un tejido altamente vascularizado y altamente inervado que va a facilitar los procesos de nutrición de la estructura ósea. Okay. El crecimiento de la estructura ósea también. Este es el que a veces se inflama y duele. O sea, en algunas personas que experimentan, por ejemplo, que trotan, corren y que en ocasiones empieza a dolerles, sobre todo aquí en la parte anterior, en el hueso, es común que se presente algo que se llama la periostitis, que es bastante dolorosa, ¿cierto? Sí, entonces, como es altamente vascularizado y es altamente inervado, entonces por eso es una sensación tan dolorosa en ese proceso de periostitis. Perfecto. O igual cuando nos golpeamos con el borde de la escalera, o cuando estamos jugando fútbol y no tenemos la canillera y nos golpean y ahí nos duele muchísimo. Ahí es lo que duele. Ok, perfecto. Que nos puede llevar específicamente esas periostitis posteriormente, si no las cuidamos adecuadamente y si no hacemos un buen proceso de rehabilitación o de prevención, podemos ir a fracturas por estrés. Ok, perfecto. Bien, excelente. Yo veo acá también, me llama un poquito la atención, aquí hay agujeros nutricios, ¿cierto? O sea, hay huequitos, este es un huequito, por acá vi otro en este extremo. ¿Estos huequitos para qué sirven en el hueso, Manuel? Realmente ese huequito es por donde vamos a tener la posibilidad de que ingresen vasos sanguíneos que nos van a facilitar esos procesos de nutrición. Ok, perfecto. O sea que el hueso es una estructura viva.
son células Totalmente. muertas, ni es Totalmente. como a veces creemos que es un tejido inorgánico allí, que eso como que ni crece, ni vive, ni nada, no, No, tejido vivo. es un tejido vivo que va a tener un componente inorgánico, como lo vamos a tocar ahora desde la parte biomecánica, pero desde ese punto de vista es importante referenciar ese componente orgánico que tiene el hueso y ese componente inorgánico que es. Entonces, ya vimos que entonces tiene las epífisis, tiene la diáfisis, tiene la metáfisis. ¿Qué funciones tiene el hueso? El hueso tiene principalmente dos funciones. Por un lado, unas funciones de tipo metabólico y por otro lado, unas funciones de tipo mecánico. Las funciones de tipo metabólico, entonces, dentro de lo que tú decías, uno es poder reservar o almacenar iones, como el calcio, el fosfato. Eso sería la parte inorgánica. Listo. Tiene como función metabólica también la hematopoiesis. Es decir, la producción de células sanguíneas que se van a dar al interior del hueso. Si hiciéramos un corte aquí, vamos a ver la médula ósea y a partir de ahí se va a generar esas células sanguíneas. Ok, perfecto. Y la otra función es mecánica. Entonces esa función mecánica está desde el punto de vista de la posibilidad de movimiento, ¿cierto? Pero a la vez también nos da la posibilidad de soporte. Pero adicionalmente, por ejemplo, en el tórax y el cráneo nos protege órganos importantes de nuestro cuerpo. Listo. Entonces, hasta el momento hemos visto la estructura del hueso y hemos visto las funciones del hueso. Vamos a empezar a hablar de la composición del hueso. Ok, perfecto. ¿Cómo se compone el hueso? Entonces, el hueso se compone básicamente de dos elementos fundamentales. Por un lado, las células y por el otro lado, una estructura que se llama la matriz extracelular. Entonces, cuando nosotros hablamos de las células, hablamos de los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos son los que nos van a facilitar la generación de hueso. Los osteoclastos son los que nos van a ayudar a remodelar o a destruir hueso. Y los osteocitos, pues es la célula ósea ya madura. Ok. Vámonos entonces a la matriz extracelular. Entonces la matriz extracelular básicamente está compuesta por un componente orgánico y por un componente inorgánico, como tú preguntabas ahora, que es un tejido vivo. Entonces, el componente inorgánico va a estar formado por cristales de hidroxiapatita, calcio y fosfato. ¿Qué va a facilitar eso? Ya lo vamos a decir. Y el componente orgánico va a estar formado por una sustancia fundamental y colágeno tipo 1. Entonces, fíjate que cuando nos están vendiendo el colágeno y nos están diciendo un poco de cosas acerca del colágeno, el hueso también contiene colágeno. Y en este caso, colágeno tipo 1. Listo. Yo siempre he entendido un poquito que cuando se forma el hueso o el proceso de creación de hueso, lo que hacen las células, en este caso los osteocitos, es que generan como fibras de colágeno, redes de colágeno que se comunican con otras células y luego esos espacios que quedan entre todas esas fibras son los que se rellenan del calcio, el fosfato, de la hidroxiapatita, ¿cierto? Exactamente. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver que hay dos tipos de hueso desde el punto de vista de la composición. Entonces vamos a tener el hueso compacto, que es este, pero también vamos a tener el hueso esponjoso o trabecular, que acá no lo podemos ver, pero que si lo queremos imaginar es como tener un estropajo, y ese estropajo se divide hacia diferentes partes, como tú lo dices, y permite el depósito de esos elementos al interior. Interesante. Cuando la gente hace ejercicio físico, sobre todo entrenamiento de fuerza, una característica que tienen los huesos es que, secundario a esas compresiones, usualmente las células tienden a producir mayor cantidad de colágeno y almacenar una mayor cantidad de estas matriz inorgánica. Eso significa que los huesos de las personas que hacen trabajo de fuerza, por ejemplo, tienden a ser más gruesos, tienden a tener una mayor cantidad de hueso compacto. Ahí hay una cosa interesante, y es que desde el solo hecho embrionario, cuando se está formando el tejido muscular y se está formando el tejido óseo, hay una relación directa entre ambos. Entonces, a medida que va creciendo el hueso, va estimulando el músculo. Y a medida que el bebé en el vientre se puede ir moviendo, pues va a estimular el hueso. Entonces van creciendo simultáneamente. Y en el momento en que el bebé nace, entonces ya con los movimientos que genera a través de su desarrollo motor, más los posteriores soportes de peso, entonces se está fortaleciendo tanto el sistema muscular como el sistema esquelético. Internamente,
Internamente el hueso tiene esas redes que se llaman trabéculas y dependiendo el tipo de carga que nosotros le demos, entonces si es compresiva como tú lo decías, o si es por la contracción del músculo que nos lo alcanza a angular, a deformar un poquito, entonces ese hueso se va acomodando a ese tipo de cargas que habitualmente está utilizando. Ok, y esto que Manuel acaba de decir es bien interesante porque en la actualidad, por ejemplo, el tema de la sarcopenia o la disminución de la masa muscular está muy ligada con la osteopenia, o sea, con la disminución del hueso. Y enfermedades como la osteoporosis ya sabemos que no es solo cuestión de huesos, sino es una enfermedad también del músculo y que por lo tanto es importante trabajar la masa muscular, mejorar la masa muscular si queremos mejorar también la calidad del hueso. Y mira cómo se relaciona con las funciones metabólicas del hueso y de lo que tú has hablado siempre de el músculo como sistema endocrino. Entonces acá desde el punto de vista metabólico nos está favoreciendo ese ejercicio el acúmulo de esos iones de calcio, fosfato y cristales de hidroxiapatita, pero también nos está dando la posibilidad de que cada vez se haga más resistente y aguante mayores solicitaciones. ¿Qué son las solicitaciones? Los llamados que hacemos a que esos huesos participen. Entonces, si yo no hago ejercicio y el día domingo me da por irme a la ciclovía y correr durante las 7 horas de ciclovía, pues yo estoy estimulando el hueso y como no está capacitado, no está con la posibilidad de aguantar más solicitaciones, por eso termino haciendo sobreusos, como la periostitis, y eso me puede llevar a las fracturas. Ok, perfecto, listo. Listo, entonces ya, estructura, composición, función. Vamos a mirar la parte biomecánica. Okay. O sea, esa parte biomecánica nos toca remontarnos entonces a lo que acabamos de decir, de la composición del hueso, de matriz extracelular y células. ¿Por qué? Porque es que la biomecánica nos la va a proporcionar realmente ese componente orgánico y ese componente inorgánico. Porque el componente inorgánico, que son los cristales de hidroxiapatita, que es el calcio y el fosfato, le van a dar al hueso rigidez y le van a dar dureza. Okay. Mientras que el componente orgánico, que corresponde al colágeno y a la sustancia fundamental, lo que le van a dar al hueso es flexibilidad y elasticidad. Pero aclaremos esos dos conceptos para no confundir. Vale, sí, es importante. Entonces, si yo cojo esta cuchilla y le hago así, esta cuchilla es flexible, es decir, pierde fácilmente su forma. Okay. Si yo cojo esta pinza y le hago así, es menos flexible que esa cuchilla, es decir, pierde menos fácil su forma en la medida que yo le aplico carga. Okay. Eso es sería flexibilidad. ¿Qué es elástico? Que en el momento en que yo le estoy aplicando la carga aquí y la he deformado y le quito la carga, vuelve a su estado original. Okay. Entonces el hueso, a partir del componente orgánico, es flexible y es elástico. Es decir, que si yo salto, mis huesos se deforman en el momento en que yo aterrizo, pero en el momento en que yo le quito la carga, vuelven a su estado inicial. Entonces uno diría, ¿pero cómo es eso? Pues efectivamente es un cuerpo vivo que al aplicarle las cargas lo va a realizar, solamente que nosotros no lo percibimos. Entonces, si lo pensamos en términos de fitness, siempre que yo le estoy aplicando carga en la sentadilla o en el ejercicio X o en el trote o en la bicicleta, siempre el hueso se está deformando y tomando nuevamente su forma. Okay. Eso es el componente orgánico. Okay. Por eso es que hay enfermedades, por ejemplo, que son afortunadamente raras, en el que se muta, por ejemplo, ese colágeno y los huesos ya pierden esa capacidad de deformarse, de regresar y se rompen completamente, que es lo que llaman la osteogénesis imperfecta o la enfermedad de los huesos de cristal. Exacto. Y si lo pasamos a la persona mayor y específicamente a la mujer, que está perdiendo el otro lado, que es el componente inorgánico, donde está el calcio, el fosfato, que es el que le da biomecánicamente dureza y rigidez, entonces vienen los procesos de osteoporosis y la fractura fácil de ese hueso. O sea, podríamos decir bajo esos principios que para tener unos huesos de manera saludables, puede ser aplicable para el adulto mayor, debemos tener colágeno, o sea, proteínas, consumo de proteínas que obviamente favorezcan la síntesis de colágeno y presencia también de esos iones inorgánicos, calcio, fosfato, que obviamente se consumen por la alimentación.
Y obviamente ejercicio físico para generar obviamente pequeñas deformaciones que favorezcan el desarrollo, digamos que el depósito de esos cristales y la formación de ese colágeno. Claro, pero ahí hay una cosa súper importante de lo que estás diciendo. Si no hay ejercicio que esté acompañando el consumo del calcio, ese calcio no se va a depositar en ese hueso y por consiguiente no va a generar lo que queremos, es que sea más duro y rígido ese hueso. Puede comer todo el calcio y comer todas las proteínas que quiera, pero si no hace ejercicio va a terminar sufriendo de osteoporosis. Exactamente. Hay dos posturas aquí interesantes. La primera es que el colágeno, cuando se consume, nosotros en realidad digerimos ese colágeno a nivel del sistema gastrointestinal y lo que terminamos absorbiendo son aminoácidos. En ese sentido, consumir colágeno podría ser igual que cualquier otra proteína, si lo pensamos como los aminoácidos. Sin embargo, el colágeno tiene unos aminoácidos específicos, se llaman prolina e hidroxiprolina, que realmente cuando nosotros lo consumimos hidrolizado, pero tiene que ser una hidrólisis específica, muy puntual, se puede absorber a nivel intestinal y esa prolina e hidroxiprolina sí pueden tener efectos metabólicos a nivel de ligamentos, de tendones e incluso del mismo hueso. Entonces es probable que el colágeno, pero no cualquier colágeno, es un colágeno hidrolizado en unos sitios absolutamente específicos, sí pueda tener algún efecto benéfico. La cuestión aquí es que gran parte del colágeno que se comercializa no se hidroliza adecuadamente y no tiene una hidrólisis la que se requiere para que pueda generar ese efecto benéfico. Entonces la respuesta podría ser sí, pero necesitamos que sea muy específica su hidrólisis, no cualquier hidrólisis como sería el que se comercializa generalmente. Y es importante tener en cuenta que en todos los tejidos biológicos el componente colágeno es muy importante. Y el colágeno en su microestructura es como una soga enrollada en triple hélice para que permita soportar fuerzas de tipo tensivo. Casi el 15% de las proteínas de nuestro cuerpo son colágeno, tiene un montón de colágeno y es una proteína demasiado muy fuerte. Ahorita seguramente cuando hablemos de ligamentos y tendones volveremos otra vez a tocar el tema del colágeno. Perfecto. Y cómo se comporta. Okay. Entonces desde esa parte biomecánica ya nos dimos cuenta de la importancia del ejercicio para irnos a ese componente orgánico, para irnos a ese componente inorgánico, para darle dureza, rigidez al hueso, para facilitar la flexibilidad y elasticidad de él. Okay. Pero hay una propiedad adicional, se llama la anisotropía. ¿Qué es la anisotropía? Si yo cojo en una panadería un cubo de azúcar, de esos que colocaban antes en las mesas para el café, y yo le hago así, inmediatamente se va a estallar en múltiples partículas. Resulta que ese material es isotrópico, es decir, que no se acomoda a la carga que yo le aplico, sino inmediatamente estalla. ¿Qué tiene el hueso? Que es anisotrópico. Es decir, que si yo cogiese el hueso y le hiciese así, él empieza a distribuir las cargas de acuerdo a la forma como le llegaron y no le permite que se destruya de esa manera. A no ser que esté debilitado en su componente, salté, me dio por hacer CrossFit y estoy con osteoporosis, salté al cajón, me caí del cajón y ¡pum! Con minuta, una fractura con minuta. Y cada hueso, por ejemplo, si este es el fémur o la tibia, ellos tienen unas direcciones de carga por las cuales distribuye esa fuerza. Claro, si yo estoy con una alteración en un miembro inferior y no soporto tanto peso ahí, sino soporto al otro, entonces ese se va acomodando en esa solicitación y ese sistema trabecular o de líneas que estábamos diciendo se va acomodando para soportar, mientras que el otro se va debilitando. Eso significa también que, por ejemplo, cuando se hacen esos ejercicios súper raros, súper inventados, en donde no se mantienen unas líneas de distribución de la carga y demás, lo que estamos generando es un daño allí sobre el hueso porque estamos solicitando una carga para la cual no está adaptado, en una dirección en la cual no está adaptado. Exacto, y entonces cuando yo me pongo a inventar todas esas cosas, quienes terminan afectándose no siempre es el hueso, sino que se pueden afectar otras estructuras. Y si hablamos de la rodilla, como lo vamos a mostrar ahora, entonces nos podremos dar cuenta cómo los meniscos o cómo el mismo cartílago de la epífisis es el que se va a lesionar y el hueso pues puede seguir tranquilito sin ningún problema. Y esa es otra posibilidad de explicación de que las fracturas no se dan siempre en el sitio donde se genera el trauma, sino que se pueden generar en otros lugares que son mucho más distantes, pero que son los más vulnerables en ese momento
debido a que ahí han tenido menos solicitación y tienen menos capacidad de solicitación. Excelente. Bueno, interesantísimo todo lo que podemos aprender entonces del hueso y bueno, la idea es que podamos ahorita hablar entonces de otras estructuras biológicas que componen obviamente nuestra rodilla en este ejercicio académico que estamos haciendo de disección de la rodilla. Entonces, resumamos. Hablamos del hueso como un tejido conectivo altamente especializado. Correcto. Hablamos de qué tipos de hueso había de acuerdo a su forma. Adicionalmente, hablamos de su estructura, específicamente hablando de los huesos largos con sus diáfisis, su metáfisis y su epífisis. Y hablamos de la composición en células y matriz extracelular. Y finalizamos hablando de las funciones y la biomecánica del hueso. Interesante. En fitness no todo es músculo y no todo es tejido adiposo. El hueso juega un papel muy importante también. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo de Ciencia del Movimiento en asocio con Biomove y obviamente muchas gracias al profe Manuel Riveros. Y la idea es generar más contenido acerca de elementos biológicos y en este caso vamos a seguir trabajando el tema de la rodilla para que ustedes puedan comprender un poquito más de la fisiología y la anatomía y la biomecánica de esta articulación. Así que si les gustó el contenido, denle like, compártanlo y bueno, déjenos sus comentarios para saber qué otros temas serían interesantes analizar y tocar en torno de la fisiología, la biología, ¿cierto? Y las ciencias del movimiento.